me. Domingo de Europa. Estoy emocionado de hablarles hoy en este maravilloso día en todo el Reino Unido y Europa. Dios está haciendo cosas maravillosas. Lo mejor está por venir. No es por fuerza ni por poder, sino por su espíritu. Estás llamado para un momento como este. Estás designado para un momento como este. Y el Señor está a punto de moverse por todo el mundo, pero especialmente aquí en el Reino Unido y Europa como nunca antes. Y tú necesitas prepararte o debemos prepararnos nosotros mismos, amén. Quiero hablaros hoy del tema fe loca. La semana pasada comenzamos nuestra nueva serie de sermones aquí en CRC Londres, llamada Crazy Faith. Pero hoy quiero seguir hablando de ese tema. Voy a sentar una base sólida para todas las iglesias que están con nosotros hoy y que no estaban aquí la semana pasada, solo para que no se queden atrás, sino que entiendan realmente de qué estábamos hablando. Así que voy a repetir muchas cosas que dije la semana pasada, pero, quiero decir, es bueno para nosotros. Necesitamos escuchar las cosas más de una vez. Amén. Estoy muy emocionado de hablar contigo sobre este tema. Confío en que Jesús hoy nos hablará a todos y cada uno de nosotros, que nos revelará y nos guiará hacia revelaciones asombrosas y una mayor comprensión de por qué se necesita una fe loca en nuestras vidas como cristianos nacidos de nuevo. Entonces, ¿por qué hablamos de fe loca? Porque para la mayoría de la gente en el mundo, el tema de la fe es un concepto loco en sí mismo. Los actos de fe parecen una locura para las personas que no entienden la fe. Entonces necesitamos hablar de fe loca. Voy a explicarte por qué. Pero la fe en sí misma, el concepto de fe para las personas que no han nacido de nuevo, es una locura. Miran actos de fe y les decimos que es por fe y que Dios lo hizo, y piensan que estás loco, que algo anda mal contigo. Entonces, el tema de la fe en sí mismo es un concepto loco para la mayoría de las personas en nuestro mundo que no entienden la fe o no nacen de nuevo. Entonces necesitamos mirarlo. Porque cuando miras la fe desde un punto de vista humano natural o a través de la mente humana, las cosas de la fe parecen locura. Amigos, tenemos que entender que hay dos tipos de fe en nuestro mundo. Uno, la fe que es loca y la fe loca. Hay muchas religiones por ahí que son una locura. Hay religiones que están locas y que te dicen que mates a la gente, que la segregues. Entonces hay una fe loca por ahí. Esas creencias están gobernadas, controladas y regidas por el concepto y las mentes de los hombres. Esas creencias son fes falsas fuera de la fe real que Dios quiere para nosotros. El Dios del universo es un Dios de vida. Él quiere darte vida en abundancia y nunca te dirá que quites la vida. Cualquier fe que te diga que mates, robes y destruyas es una fe loca. No es una fe loca, es una fe loca. Entonces tenemos una fe loca. Y como cristianos, necesitamos saber la diferencia. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Tampoco puede conocerlos porque se disciernen espiritualmente. Entonces, el concepto de fe para el hombre caído natural es una tontería. ¿Por qué necesitas a Jesús? Es una tontería. ¿Por qué vienes tanto a la iglesia? Es una tontería. ¿Por qué crees que Dios puede ayudarte? Es una tontería. Tienes que ayudarte a ti mismo. Entonces el hombre caído ve cualquier cosa relacionada con la fe como una tontería. Y te preguntarás por qué. Quiero que sepas que la verdadera fe parece una locura para el hombre natural. La verdadera fe es un concepto espiritual, y solo puede discernirse a través del Espíritu de Dios.
Solo cuando Dios te salva, cuando naces de nuevo del Espíritu de Dios, cuando Dios te da su Espíritu, realmente puedes comenzar a comprender lo que es la verdadera fe. Es justo decir que cuando la fe verdadera opera y produce en nuestro mundo, los resultados son increíblemente sorprendentes. Entonces, cuando la fe real en un Dios real opera en nuestro mundo y produce cosas en nuestro mundo, todos podemos estar de acuerdo en que es increíblemente sorprendente lo que sucede. En 1 Corintios 2, versículo 5 dice, vuestra fe no debe estar en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, familia, la verdadera fe no proviene de la sabiduría del hombre ni de los hombres, sino que es del Espíritu de Dios, y lleva el poder de Dios. Entonces, hijos de Dios, la verdadera fe viene por el Espíritu de Dios, y lleva el poder de Dios. Cuando viniste a este mundo, Dios te bendijo con algunas cosas. Él te dio tiempo y te dio vida. Y luego, cuando naces de nuevo, Dios te da vida real, vida abundante. Y Él te da algo más, fe. Entonces nosotros, como pueblo de Dios, necesitamos entender qué es la verdadera fe. Y la verdadera fe es un concepto espiritual que viene a través del Espíritu de Dios. Necesita ser movido por el Espíritu de Dios y lleva el poder de Dios cuando opera. Entonces, ¿qué es la verdadera fe? En Hebreos 11, versículo 1 y 2 de la traducción del mensaje, dice, el hecho fundamental de la existencia es que esta confianza en Dios, esta fe, es el fundamento firme bajo todo lo que hace que la vida valga la pena ser vivida. Es nuestro control sobre lo que no podemos ver. El acto de fe es lo que distingue a nuestros antepasados, los sitúa por encima de la multitud. Entonces la verdadera fe es la siguiente. La verdadera fe es el hecho fundamental de la existencia que se construye al confiar en Dios. Así que la fe real es el hecho fundamental de la existencia desde el fundamento de la confianza en Dios. Esa es la verdadera fe. Vivo toda mi vida confiando en Dios. La verdadera fe es el fundamento firme de todo lo que hace que valga la pena vivir la vida. Todo lo que hace que valga la pena vivir la vida, su fundamento es la fe. La verdadera fe, me gusta esta, es nuestro control sobre lo que no podemos ver, pero sabemos que es parte de nuestro futuro. Entonces, la verdadera fe es extendernos en el ámbito espiritual y poner nuestras manos en lo que no podemos ver con los ojos físicos, pero sabemos que seremos parte de nuestro futuro. La verdadera fe es acción según la palabra de Dios. La verdadera fe es creer en la palabra de Dios y actuar según la palabra de Dios. Tan loco significa lo siguiente: demente, sin sentido, poco práctico, totalmente incorrecto, maravilloso, excelente, perfecto, que tiene un patrón de resultado de comportamiento de calidad inusual, inesperado o aleatorio. Loco significa salirse de lo común, en gran medida, de forma muy intensa, de forma muy rápida o desenfrenada. Entonces, amigos, la verdadera fe es confiar en Dios, y cuando realmente confían en Dios, Dios puede, a través de ustedes, hacer cosas increíblemente asombrosas en nuestro mundo. Entonces, la verdadera fe es que estoy confiando en Dios, y porque realmente confío en Dios, le permite hacer a través de mi vida algunas cosas locas e increíblemente asombrosas en nuestro mundo. La fe verdadera permite a Dios hacer cosas, producir cosas y crear cosas que parecerán demenciales, totalmente erróneas, maravillosas, excelentes, perfectas y muchas veces fuera de lo común. Cuando Dios está involucrado en la fe se vuelve real. Y la verdadera fe parecerá una locura. La verdadera fe producirá cosas que en gran medida serán inusuales, inesperadas, y traerán a tu vida cosas muy rápidas y sin restricciones.
Entonces, ¿estoy hablando con gente que quiere tener una fe loca? Espero estar hablando con la gente adecuada. Espero estar hablando con personas que tienen tanta confianza en Dios, que Dios trae cosas a sus vidas de una manera muy rápida. A otras personas les parece una locura. ¿Cómo pudo pasar esto? No, simplemente sucede porque estás confiando en Dios. Tienes en tu mano el futuro que Dios te ha prometido y que no puedes ver, pero sabes que lo estoy teniendo como parte de mi vida. La verdadera fe es muy intensa, tiene un comportamiento determinado, los resultados y el patrón que sigue. Entonces, cuando estás rodeado de personas con fe verdadera, encontrarás que son intensas. Sus vidas tienen un patrón determinado, tienen ciertos comportamientos y se obtienen ciertos resultados. Amigos, si el resultado de su fe hoy no produce el factor loco en esta vida, tienen trabajo que hacer en lo que respecta a su fe. Quiero hablarles allí en Ámsterdam, en Polonia, en Edimburgo, en Manchester y en todos los demás campus. Porque si miramos hoy su fe como hijo de Dios, y no podemos encontrar el factor loco en ellos, entonces tienes trabajo que hacer en lo que respecta a tu fe. Si miramos el muro de la fama de la Biblia en Hebreos 11, el muro de la fama cuando se trata de aquellos que tuvieron fe, podemos ver por nosotros mismos que la verdadera fe en Dios cuando está en acción parece realmente una locura y produce resultados locos. Entonces, para un hijo de Dios, debe haber un elemento de locura en lo que respecta a su fe. ¿Podemos mirar tu fe y ver el factor loco en tu fe? Porque si no vemos el factor loco en tu fe, tienes mucho trabajo que hacer en lo que respecta a la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 38, puedes ir a leerlo tú mismo en la traducción del mensaje, porque solo voy a leer algunas escrituras todos los días aquí y allá, para transmitir el punto que quiero transmitir. Usted es el siguiente. El hecho fundamental de la existencia es que confiamos en Dios. Esta fe es la base firme de todo lo que hace que valga la pena vivir la vida. Es nuestro control sobre lo que no podemos ver. El acto de fe. Díganlo conmigo. El acto de fe. El acto de fe es lo que distinguió a nuestros antepasados y los puso por encima de la multitud. Entonces, amigos, cuando tengan fe verdadera, ella los distinguirá y los pondrá por encima de la multitud. La verdadera fe en Dios tiene algunas cosas. La verdadera fe es acción, el acto de fe. Entonces, cuando hablamos de fe verdadera, es necesario saber que es una acción. Y la verdadera fe tiene un factor loco. La Biblia dice que por un acto de fe, Abel trajo a Dios un mejor sacrificio que Caín. Nuevamente, por un acto de fe, Enoc se saltó la muerte por completo. Ahora bien, este es el factor loco, un hombre que se salta la muerte por completo. Dice por un acto de fe, eso es una locura. Ahí está el factor de locura. Miras eso y dice imposible. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una vez y luego venga el juicio. Pero este hombre se saltó la muerte por completo. Pero por un acto de fe, si lo lees, verás que su fe agradó mucho a Dios, y a Dios le agradó. Así que Dios simplemente se lo llevó. Ese es un factor aún más loco, que Dios simplemente vino y lo llevó al cielo. Me gusta tu fe. Te llevo. Amén. ¿Qué cosa tan loca? La fe en Dios agrada tanto a Dios que tomó a Enoc solo para sí. Tu fe es importante para Dios. Dios mira tu fe.
Sabes, la Biblia dice que Jesús pasó junto a muchos enfermos y nunca los sanó. ¿Y usted sabe por qué? Porque estableció en su palabra que recibiremos y viviremos. Todo lo que vale la pena vivir es desde el fundamento de la fe. Así que busca si piensas que vales la pena vivir. Jesús deseará tu fe antes de que te sane. Así que, hijo de Dios, miembro de la ICR, el Señor tiene los ojos puestos en tu fe. ¿Está viva tu fe? ¿Está tu fe activa? ¿Es tu fe un movimiento? ¿Hay un elemento de locura en tu fe? Si no es así, necesitas trabajar en tu fe. Entonces, gracias a Dios que viniste a la iglesia hoy y ahora estamos trabajando en tu fe. Amén. La Biblia dice aquí, por la fe Noé construyó un barco en medio de tierra firme. Factor loco, amén. Construyó un barco en medio de la nada, en tierra firme, y le dijo a la gente que esta cosa iba a zarpar. Loco. La mente humana observará, y mucha gente pensará, el viejo loco Noah, su pobre familia, está dando toda su vida para construir esta caja. La Biblia dice que, por un acto de fe, Abraham dijo sí a Dios para llamarlo a viajar a un lugar desconocido que se convertiría en su hogar. Cuando se fue, no tenía idea de hacia dónde se dirigía. Por un acto de fe, vivió en el país que le había prometido, vivió como un extraño acampando en tiendas de campaña. Isaac y Jacob hicieron lo mismo, viviendo bajo la misma promesa. Abraham lo hizo manteniendo sus ojos puestos en una ciudad invisible, con cimientos eternos reales. La ciudad diseñada y construida por Dios. De nuevo, algo loco. Abraham comenzó a viajar a un lugar desconocido, sin tener idea de a dónde se dirigía. Abraham, ¿a dónde vas? Lo sé. Abraham, ¿qué estás haciendo? Estoy viajando a un lugar desconocido. ¿Cómo vas a llegar allí, Abraham? Lo sé. Míralo, loco. Lo que es más loco, lo dije la semana pasada, es que su hijo y su nieto vivieron toda su vida con la misma promesa, de la misma manera. Por la fe, la estéril Sara pudo quedar embarazada. Una anciana, como lo era en ese momento, porque creía que quien hacía una promesa cumpliría lo que decía. Te lo dije la semana pasada, factor loco. Una mujer de 90 años dio a luz natural a la edad de 90 años. Quedó embarazada a la edad de 89 años en unos meses. Loco, loco. Un hombre de 100 años dejó embarazada a su esposa de 90 años. Enoc, una de estas personas de fe, murió sin tener aún en sus manos lo prometido, pero aún creyendo. No se disculpen, ya saben, cada una de estas personas de fe murió sin tener todavía lo prometido, pero creen. Factor loco. Cuando lees la fe, el muro de la fama y sus vidas, descubres que la mayoría de ellos murieron sin recibir la promesa. Sin embargo, creyeron. Por un acto de fe, Isaac alcanzó el futuro al bendecir a Jacob y Esaú. Por un acto de fe, ¿ves a dónde te llevo? Por un acto de fe. Y cada acto de fe, cuando produce resultados, hay un factor loco en esos resultados. Entonces, si actúas con fe, hijo de Dios, ¿pueden otras personas ver el factor loco? Pueden experimentar algunas cosas increíblemente maravillosas y perfectas que suceden a través de tu fe. Si no está sucediendo, iglesia, entonces tenemos trabajo que hacer. Quiero decir,
Espero estar hablando con aquellos que también quieren ser conocidos algún día. Encontrar sus nombres no solo en el libro de la tierra de Rife, sino en el muro de la fama en lo que respecta a la fe. Por un acto de fe, Jacob en su lecho de muerte bendijo a cada uno de sus hijos y a los hijos de José, bendiciéndolos con la bendición de Dios, no la suya propia, mientras se inclinaba con adoración sobre su bastón. Por un acto de fe, José, al morir, profetizó el éxodo de Israel. Por un acto de fe, los espíritus de Moisés lo escondieron durante 3 meses después de su nacimiento. Por un acto de fe, Moisés le dio la espalda a Egipto, le dio la espalda a su condición de hijo como rey. Todas las riquezas de Egipto por un acto de fe. Le das la espalda a lo que el mundo puede prometerte. Es un acto de fe. Dice que por un acto de fe, Moisés giró sus talones hacia Egipto, indiferente a la ira ciega del rey. Tenía el ojo puesto en aquel que nadie puede ver, y siguió adelante. No sé para quién es, pero esto es para ti. Jesús te tocó, Jesús te cambió. Mantén tus ojos en Él. Deja ir esas riquezas, esas promesas del mundo. Mantén tus ojos en Él. Por un acto de fe, Moisés celebró la fiesta de la Pascua y roció sangre de la Pascua en cada casa, para que el destructor de los primogénitos no las tocara. Por un acto de fe, Israel caminó a través del Mar Rojo sobre tierra seca. Cosas locas. Elemento loco. Por un acto de fe, Rehab, esa ramera de Jericó, dio la bienvenida a los espías, y escapó de la destrucción que sobrevino a aquellos que se negaron a confiar en Dios. Historia de Jericó. Esta mujer ayudó al pueblo de Dios. Ella dijo, por favor ayúdame cuando Dios esté destruyendo la ciudad. ¿Qué debo hacer? Dijeron, deja colgar una cuerda roja de tu ventana cuando nos acerquemos. Todos los muros de Jericó se derrumbaron, excepto esa sección donde vivía esta mujer, esta ramera. ¿Conoces los muros de Jericó? Hasta el día de hoy, los arqueólogos no pueden encontrar dónde estaban los cimientos. Sin embargo, en ese momento, la casa de esta mujer se conservó. ¿Por qué? Porque ella tuvo un acto de fe. Podría seguir y seguir, pero se me acabó el tiempo. Hay muchísimos más. Gedeón, Barak, Sansón, David, Samuel, los profetas. Dilo conmigo, a través de actos de fe. Dilo conmigo, a través de actos de fe. Tu fe debe llevar a la acción. Derribaron reinos, hicieron funcionar la justicia, se apropiaron de las promesas. Estaban protegidos de los leones, el fuego y la espada. Los fideicomisos convirtieron las desventajas en ventajas. Batallas ganadas. Ejércitos alienígenas derrotados. Las mujeres recuperaron a sus seres queridos de entre los muertos. Hubo quienes bajo tortura se negaron a ceder y salir libres, prefiriendo algo mejor, la resurrección. Otros desafiaron abusos y látigos y sí, cadenas y mazmorras. Tenemos historias de personas que fueron apedreadas, partidas en dos, asesinadas a sangre fría, historias de vagabundos que deambulan por la tierra vestidos con pieles de animales, sin hogar, sin amigos, sin poder. El mundo no los merecía, abriéndose camino lo mejor que pudieron en los crueles confines del mundo. La familia, toda la muralla de famosos en lo que respecta a la fe en el cielo, tenía algunas cosas en común. Y quiero dejarles hoy con estas pocas cosas. Número 1, todos tuvieron actos de fe.
Su fe tenía acción y no solo mención. ¿Tu fe tiene acciones o solo estamos experimentando menciones? Soy un hombre y una mujer de fe. Lo declaras. Tienes las calcomanías en los parachoques, le dices a todo el mundo que estás lleno de fe, pero no hay acción. Y cada vez que vienes a la iglesia y te decimos, escucha, la fe es una acción. Crees en Dios, respondes a Dios, haces lo que la palabra de Dios te dice, sales, ganas almas, haces discípulos, das, sirves, traes gente a la iglesia, los discípulas. Oh, no, no me inscribí para eso, pero soy un hombre y una mujer de fe. No, eso es solo mencionar. Así que tu fe necesita entrar en acción y no solo mencionar. Número 2. Tenían el factor loco evidente en su fe. Quiero decirte que debe haber un factor loco en tu fe. Algunas cosas inexplicables suceden porque le crees a Dios. Algunas cosas maravillosas, perfectas y locas suceden cuando tienes fe. Número 3. Todos ellos buscan constantemente el reino de Dios. Estoy hablando con gente que quiere vivir con una fe loca. ¿Quieres vivir con una fe loca? Querrás ser conocido como una persona que tiene una fe loca. ¿Quieres que algún día tu nombre esté escrito en el cielo, en el muro de la fama, en lo que respecta a la fe? Número 1. Tu fe debe tener acción, no solo mención. Número 2. El factor loco debe encontrarse en los resultados de tu fe. Número 3. Todos los famosos, cuando estudias sus vidas, tenían una búsqueda constante del reino de Dios. En Mateo capítulo 6, 33, en la traducción de la Pasión, dice: Por eso sobre todo, dilo conmigo, sobre todo, busca constantemente el reino de Dios y su justicia. Si eres un cristiano nacido de nuevo y estás plantado en la CRC, sobre todo, busca su reino y su justicia. Harás que nuestras vidas sean una farsa así de mucho más fáciles. Busca su reino, busca su justicia, busca su reino, busca su manera de hacer las cosas y de ser correcto. No se puede buscar el reino sin buscar al rey. Entonces, cuando miras las vidas de estas personas que tenían una fe loca, encontrarás que buscaban a Jesús constantemente. Buscaban el reino constantemente. Estaban buscando constantemente la manera de hacer las cosas en el reino. Cómo hacer las cosas según el corazón de Dios, según la palabra de Dios, como Dios quiere. Dios no hace cosas locas de fe a través del cristianismo casual. No encontrarás a Dios usando la vida de un cristiano para hacer locuras en sus vidas, cosas espirituales, cosas de fe, cuando son casuales. Cuando vienen a la iglesia de vez en cuando, como algunos de ustedes tienen el hábito de hacer allí en Ámsterdam. Quieres que Dios te ayude, quieres que Dios te bendiga, pero los pastores necesitan llamarte de vez en cuando. ¿Dónde estás? Y entonces eres como Adán y Eva, ofendido. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios llamó y dijo, ¿dónde estás? Por eso algunos de ustedes reciben un llamado de la iglesia.
¿Dónde están? ¿Qué significa eso? Estás en un lugar en el que no deberías estar. No te encuentran en presencia. Así que no estamos controlándote. Queremos que sepas que hay un problema mientras recibes la llamada. Se supone que deberías estar en la casa. Se supone que deberías estar en la iglesia. Entonces todos ustedes juegan la carta, o estaban en un viaje de negocios, o estaban de vacaciones. Ahora bien, si eres una persona responsable, le dirás a la gente a dónde vas, para que no tengan que llamarte preguntándote dónde estás. Deben recordar que una vez nosotros como pastores, nos sentamos allí donde ustedes están sentados. Somos monos, pero somos monos viejos. Conocemos los trucos. Hemos jugado esos trucos. Jugamos esas cartas con la esperanza de engañar. No va a funcionar. Y todo el mundo allí en Manchester dice amén. Las personas de verdadera fe, o gente de verdadera fe, no se centran en las cosas menos importantes de la vida, sino que se centran en las cosas más importantes de la vida. Sobre todo, están buscando constantemente el reino de Dios, buscando su manera de hacer las cosas y su manera de tener razón en cada circunstancia. Número 4. ¿Todavía estás conmigo? Cuando estudias la vida de estas personas que tenían una fe tan loca, encuentras que todos fueron plantados en la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 12 es 2. Dice lo siguiente: No os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que podáis probar cuál es esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué necesitas tu mente renovada? Para que puedas encontrar la perfecta voluntad de Dios para tu vida y plantarte en ella. Familia, Dios espera que encuentres su voluntad para tu vida, y no solo su buena voluntad, sino su voluntad perfecta para tu vida. Y cuando usted viene a la iglesia, una iglesia real, y a hombres y mujeres de Dios, que están llenos del Espíritu de Dios, ellos siempre tratarán de mantenerlo en la perfecta voluntad de Dios para su vida. Ellos siempre te asesorarán y ayudarán a mantenerte plantado en la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Ellos siempre te asesorarán y ayudarán a mantenerte plantado en la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Pero es muy difícil si no te estás transformando. Es muy difícil si tu mente, tus emociones y tu voluntad no están alineadas con la palabra de Dios. Debe ser tu enfoque como hijo de Dios, perseguir su voluntad para tu vida y ser plantado en ese lugar perfecto. Voluntad de Dios para tu vida. Y Satanás siempre intentará desarraigarte del lugar que es la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Pero debe ser tu enfoque encontrar la voluntad perfecta de Dios para tu vida y luego plantarte allí. Esto solo se puede lograr mediante la transformación. Tu transformación. Después de que naciste de nuevo, rechazando la mentalidad de que no necesito hacer nada. No, nací de nuevo. Tengo un nuevo comienzo, pero necesito transformarme. Necesito transformar mi mente. Necesito transformar mis emociones. Necesito transformar mi voluntad, no en línea con nada excepto la palabra de Dios. El desafío que tenemos es que muy pocos cristianos nacidos de nuevo se están transformando hoy. Necesitas transformación en tu forma de pensar, en tus emociones y en tu voluntad,
Y todo eso debe estar alineado con la palabra de Dios, para que puedas encontrar la voluntad perfecta de Dios para tu vida. En el loco muro de la fe de los famosos en el cielo, vivían vidas de acuerdo con la voluntad de Dios para sus vidas, de acuerdo con la palabra de Dios para sus vidas. Después de encontrarlo, todavía tienes que decidir si te plantarán en él. Puedes venir a una iglesia como esta y a todas nuestras maravillosas iglesias en el Reino Unido y Europa, y podrás encontrarla. A través del Espíritu, Dios te lo revelará. Como predicó el pastor, lo captarás, lo verás, lo entenderás, pero aún tienes que decidirte a plantarte en ello. Efesios capítulo 5, 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. ¿Quieres saber qué es un cristiano imprudente? ¿Quieres saber cómo es un cristiano imprudente? Pregúnteles cuál es la voluntad de Dios. Si no pueden responderte, es imprudente. Por eso él dice aquí, no seas imprudente. Entender cuál es la voluntad de Dios o la voluntad del Señor. Así que hay una responsabilidad que ustedes individualmente deben asumir. Y no echarle la culpa al pastor, ni a la iglesia, ni a todas esas excusas, sino que hay que hacerse cargo de ello, y hay que decir, quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Y cuanto más busques cuál es la voluntad de Dios a través de las Escrituras, más sabio te volverás. Es tu responsabilidad entender lo que es la voluntad de Dios. No entender la voluntad de Dios es ser imprudente como hijo de Dios. Marcos 3, versículo 35. Dice, para todo lo que hace, para el que hace la voluntad de Dios, es mi hermano y mi hermana y mi madre, mi familia. Jesús a través de las Escrituras nos da claramente la voluntad de Dios. Cuando estudies las Escrituras, encontrarás cuál es la voluntad de Dios. Él no nos pone difícil encontrar su voluntad. Veamos algunos ejemplos. Primero Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Por qué lo hace así? ¿Cuál es la voluntad de Dios? En todo da gracias. ¿Saben por qué algunos de ustedes están luchando con la fe? Solo te lo voy a dar. Porque eres tan desagradecido. Gimes y gimes. Miras lo que otras personas tienen y lo que tú no tienes, y eres muy desagradecido. Pasas por situaciones difíciles y eres desagradecido. En Hebreos capítulo 11, termina diciendo que fueron cortados en dos. En todos sed agradecidos. Fueron dados de comer a los leones. Naufragaron. Fueron apedreados. Pero no encontrarás quejas. En ningún lugar. Entonces, ¿cuál es la voluntad número uno de Dios para nuestras vidas? En todos sed agradecidos. No puedes operar con fe si eres desagradecido. Ni siquiera puedes moverte con una fe loca si estás estancado en ser desagradecido. Y en Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios. Si simplemente lees la Biblia, quiero decir, lo hace muy simple. Esta es la voluntad de Dios. Tu santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Mi santificación. Me aparté para Dios. Jóvenes, el enemigo número uno que tenéis es la inmoralidad sexual.
Immorality. Es una tentación de la que debes huir. Entonces, cuando nazcas de nuevo, debes pedirle a Dios que te ayude. Necesitas apartarte para Dios. Eres un hombre joven. No tocas a una mujer a menos que Dios haya ordenado ese matrimonio. Porque si la tocas y no es tuya, tocas la de otro. Primero tocas la propiedad de Jesús. Luego tocas la promesa de Jesús a otra persona. Por eso la Biblia dice, trata a la mujer más joven como a tu hermana y a la mujer mayor como a tu madre. Así que no veo a ninguno de ustedes besando a sus hermanas o a sus madres o tocándolas indebidamente. Así que déjame ayudarte ahí. No es la voluntad de Dios que toques a una mujer con la que no te vas a casar. Y no la tocas hasta que te casas. Oh, vaya, déjame continuar. No estaba en el camino. Cualquiera que diga amén allí en Manchester y Ámsterdam, amén. Esta es pues la voluntad de Dios, mi santificación. Me estoy apartando para Dios. Lucas capítulo 7:30. Pero los fariseos y los escribas rechazaron la voluntad de Dios por no ser bautizados por él. Quiero decir, ¿por qué haces que el bautismo sea algo tan difícil? Porque el diablo no quiere que estés en la voluntad de Dios. Él dice los fariseos y los sarracenos, por eso tienes un espíritu fariseo y sarraceno, no siendo bautizado. Los fariseos y los sarracenos rechazaron la voluntad de Dios de no bautizarse. ¿Es el bautismo algo importante? ¿Es algo enorme para Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para un cristiano nacido de nuevo? Ser bautizado. Es muy sencillo. ¿Esto está ayudando a algunos de ustedes? Efesios capítulo 6 dice, no sirviendo a los ojos como agrada a los hombres, sino como sirviendo a Cristo por obligación, haciendo de corazón la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted, miembro de la CRC? Servirle como siervo de corazón. No simplemente tratar de complacer al pastor porque quiere estar en sus buenos libros o con algún servicio visual cuando el pastor le pide que haga algo. ¿Por qué yo? ¿Qué hay de ellos? Servicio de ojos. Y si el pastor no te pide que hagas algo, no haces nada. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted sirva como siervo. Un siervo es un esclavo que ha sido liberado pero luego elige ser esclavo nuevamente. Así que nadie necesita pedirte que ganes almas. Nadie necesita pedirte que hagas discípulos. Nadie necesita pedirte que des. Nadie necesita pedirte que vengas a la iglesia. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Así que dile a tu vecino que te está hablando. A Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien acalléis la ignorancia de los insensatos. Así que necesitas servir a Jesús de tal manera que todas esas personas tontas se vuelvan cada vez más silenciosas. Hechos capítulo 13:36, porque David, después de haber servido a su propia generación por la voluntad de Dios, se durmió. ¿Cuál es la voluntad de Dios, joven? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para que sirvas a tu generación? Esa es la voluntad de Dios para tu vida. No es para que te quedes en la iglesia. No para que vengas como un submarino todos los domingos. Entra sigilosamente por detrás. Recibe el mensaje justo antes del llamado al altar, y desaparece otra vez. No te contactamos en toda la semana. El próximo domingo volverás. No sirves, quieres ser servido. No estás involucrado en el ministerio. Oh no, hay tantos jóvenes a quienes pueden servir. Disculpe. La Biblia clasifica a toda persona menor de 85 años como joven.
Entonces, ¿por qué no estás sirviendo en alguna parte? ¿Por qué no estás sirviendo a tu generación? El mayor problema en la iglesia de Jesucristo hoy es que la generación anterior no está sirviendo a la generación actual. Llegas a los 40, 50, 60, 70 y no, soy demasiado mayor para esto. Es responsabilidad de la próxima generación. Necesitas estudiar generaciones. Los jóvenes deberían venir a la iglesia y encontrar a una persona de 60, 70 y 80 años, adorando a Jesús, sirviendo en la casa de Dios que les inspira. No es para que usted se siente en un asilo de ancianos y mire en su televisor. Imagínense si la generación de los años 60 y 50, cuando estalló el avivamiento en el Reino Unido, todavía sirviéramos a Jesús hoy con pasión y fervor. Sí. ¿Cómo hubiera sido la iglesia en esta nación y este mundo y en Europa? Oh, no voy a ir allí, es demasiado ruidoso. ¿Demasiado ruidoso para qué? Hay demasiados jóvenes. Ellos te necesitan. Sí, amén. Necesitan ver a una persona de entre 70, 60 y 80 años adorando a Jesús apasionadamente, sirviendo a Jesús apasionadamente, acercándose apasionadamente a sus compañeros, amando apasionadamente a los más jóvenes. Definitely. Dile a tu vecino que voy a servir a mi generación. Dile a alguien más, esta es la voluntad de Dios, voy a servir a mi generación. Voy a retenerte un poco más, solo ten paciencia. Los clips eran demasiado largos. Vino Pedro 4, pues, ya que Cristo sufrió por nosotros en la carne, armaos también vosotros del mismo sentir. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que te armes de la misma mente. Mi Jesús sufrió en la carne por mí, y yo estoy dispuesto a sufrir también en la carne por Él. No quiero ir a la iglesia, me quito el polvo oxidado un domingo por la mañana, y voy a la iglesia. No quiero extender la mano bajo la lluvia, pero me limpio el polvo. Cojo un abrigo y me voy. Yo tengo la misma opinión. Esta es la voluntad de Dios. Tengo el mismo sentir de Cristo. Colosenses capítulo 4:12. Quien es el siervo nato de Cristo, trabajando siempre fervientemente por vosotros en oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en la voluntad de Dios. Familia, cada hombre y mujer de Dios, cada líder, cada pastor en nuestra visión, en nuestra iglesia, ellos trabajan y oran fervientemente para mantenerlos en la voluntad de Dios. Es nuestra responsabilidad ayudarte a descubrir la perfecta voluntad de Dios para tu vida, plantarte en la voluntad de Dios para tu vida, y es nuestra responsabilidad trabajar de tal manera, y orar de tal manera, y discipular. De tal manera que seáis guardados, para que estéis perfectos y completos en la voluntad de Dios. Ah, solo quieres mantenerme en CRC. No queremos mantener a personas con esa actitud en nuestra iglesia. Pero sabemos que eres tonto. Sabemos que eres estúpido y no sabes nada mejor. Por eso te sentamos, te hablamos, te amamos, te damos la palabra, te animamos a permanecer perfecto y completo en la voluntad de Dios, a permanecer plantado. No somos malos para dejarte hacer lo que quieres hacer. Así que la próxima vez que tu pastor te siente en Ámsterdam o en Edimburgo, en Manchester, y te diga que esta no es la voluntad de Dios para tu vida, esta es la voluntad de Dios. Le sugiero que escuche y no lo convierta en algo de la CRC, como sus amigos rebeldes que abandonaron la iglesia. Entienda que los verdaderos hombres de guerra y mujeres de Dios
tienen el deber de trabajar de tal manera, y orar de tal manera, y discipular de tal manera que seas plantado, permanezcas plantado y seas completo en la voluntad de Dios. ¿Esto está ayudando a alguien? En Hebreos 10:36, porque tenéis necesidad de paciencia. Necesitarás paciencia para hacer la voluntad de Dios, para recibir la promesa que Dios tiene para ti. Juan 4, verso 34. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Cuando se trata de la voluntad de Dios, deja que esa sea tu forma de pensar. Estoy aquí para hacer la voluntad de Jesús. Y estoy aquí para completar la obra que Él ha comenzado. Número 5, y voy a hacer cola. Solo 5 minutos. El miedo. Todos los que actúan con fe loca, temieron al Señor y su palabra hablada o dada a ellos. Tenían una referencia para Dios y su palabra. Todo el loco muro de fe de los famosos tenía una característica fundamental en sus vidas. Todos tenían al Señor y a su palabra hablada o dada a ellos. Todo el loco muro de fe de los famosos de nuestro tiempo actual, los que están vivos hoy, tienen la misma característica fundamental en sus vidas. Temen al Señor y su palabra. La fe familiar y loca no produce resultados locos a través de aquellos que no temen al Señor y su palabra hablada o dada a ellos. ¿Quieres ser conocido como un hombre y una mujer que Dios puede usar para producir una fe loca? Los que murieron y los que hoy están vivos tienen una característica fundamentalmente. Temen al Señor y su palabra. Es ilusorio y engañoso pensar que tendrás una fe loca en tu vida como persona si no temes al Señor y su palabra. De hecho, pensar de esta manera demuestra que tu forma de pensar es en realidad una locura. Este libro, y escúchenme claramente todos los cristianos nacidos de nuevo, este libro no es una buena sugerencia para ustedes. Este no es un libro de sí y sí no. Temer al Señor como hijo de Dios no es algo opcional. No estoy hablando de tener el mal, el espíritu de miedo en tu vida. Estoy hablando de reverencia. ¿Con quién estás ocupado? Y habrá mucha gente que les dirá que eso no es importante en el cuerpo de Cristo hoy. Eso es absolutamente una tontería. Por eso el cuerpo de Cristo es tan estúpido. Porque la Biblia dice que sin el temor del Señor no podemos operar con sabiduría. Entonces, si quieres entender a Dios, si quieres saber cómo opera Dios, si quieres operar como lo hizo Jesús, entonces el temor del Señor debe ser evidente en tu vida. Y el miedo por su palabra. Jesús mismo dijo, he exaltado mi palabra por encima de mi nombre. No es suficiente decir, conozco a Jesús. ¿Conoces su palabra? Oh, yo sigo a Jesús, pero ustedes no siguen la palabra. Vamos, es ilusorio y engañoso pensar que vas a hacer grandes cosas a través de la fe si no temes al Señor y su palabra. En Proverbios 14:26, en el temor de Jehová hay confianza.
Y amigos, cuando queréis operar con fe, necesitáis confianza. A veces Dios te dirá que hagas algo y necesitarás mucha confianza. ¿Dónde encuentras eso? Temo al Señor y temo su palabra. Y si estudio la palabra y temo al Señor, tendré confianza. Eso es lo que prometió, una gran confianza. Familia, solo lo último. A través de la fe verdadera, Dios añade mucho a nuestras vidas. Amén. Proverbios 22, versículo 4 dice lo siguiente: por la humildad y el temor de Jehová, nuestras riquezas y honra y vida. Vamos, cada uno de ustedes puede decirme: pastor, quiero riquezas, honor y vida. ¿Sabes cómo Dios te lo va a traer? A través de un espíritu de humildad y temor del Señor. Y el espíritu de fe, no está separado de la humildad y del temor del Señor. Cuando miras las vidas de aquellos en el muro de la fe, o en el muro de la fama en lo que respecta a la fe, encontrarás que todos tenían humildad y el temor del Señor en sus vidas. Y todos tenían riquezas, honra y vida. Y así es como Dios suma a nuestras vidas. En Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias en toda Judea, Galilea, Samaria tuvieron paz y fueron edificadas. Y mira esto, ¿quieres una vida de multiplicación? Caminando en el temor de Dios y en el consuelo del Espíritu Santo, se multiplicarán. La fe añade a nuestras vidas. Entonces quiero multiplicar mi célula familiar. Quiero multiplicar mi vida. Quiero multiplicar mi iglesia. Quiero multiplicar mi negocio. Quiero multiplicar cualquier cosa que Dios juegue en mis manos. Entonces, debes ser una persona que teme el Señor y una persona que camina en el consuelo del Espíritu Santo. El espíritu de fe depende totalmente de caminar con el Espíritu Santo. Entonces todas estas personas que Dios usó para producir una fe loca, tenían esas 5 cosas en sus vidas. Y veréis que Dios añadió a ellos a Abraham, el hombre más rico de su tiempo. No era un rey lo que era tratado como rey. Tenía todo, tenía honor y tenía vida. Y Dios no hace acepción de personas, Dios hace acepción de principios. Pero era un hombre de humildad y temor del Señor. Eres pastor, eres líder de familia, eres plantador de iglesias. Quieres multiplicarte, temer al Señor y caminar en el consuelo del Espíritu Santo. No es con ejército ni con poder, sino con el Espíritu de Dios. Amén. Vamos, Dios va a aportar algo a tu vida. Dios te va a usar para producir una fe loca en esta nación y en las naciones de Europa. Veremos crecer la iglesia de Jesús a medida que tú crezcas en tu fe. Amén. Quiero que todas las cabezas se inclinen y todos los ojos se cierren. Que nadie se mueva, por favor, antes de que nos vayamos hoy. Tal vez usted esté aquí hoy por primera vez, sentado en un auditorio. Quizás solo estés escuchando en línea. Lo que quiero hacerte es una pregunta sencilla. ¿Está tu vida bien con Dios? ¿Tienes la seguridad de la vida eterna? Si mueres hoy, mañana o dentro de una semana, ¿estás seguro de que pasarás la eternidad con Dios? ¿O vas a pasar la eternidad sin Dios porque no hiciste las paces con Él? Antes de irme hoy, quiero darte la oportunidad de hacer las paces con Dios. No me importa lo que hayas hecho, lo que estés pasando. Todo lo que sé es que Jesús está listo para ayudarte. Él está listo para salvarte. Está listo para darte un nuevo comienzo. Pero lo que necesita de ti es fe.
La Biblia dice que somos salvos por la gracia de Dios, lo que Jesús hizo en la cruz a través de nuestra fe. Y hoy, antes de irme, quiero darte la oportunidad si tu vida no está bien con Dios. Tal vez te has alejado de Dios, pero quieres regresar. Quiero orar por ti en todas las iglesias y campus, e incluso en línea. Así que en silencio, sin vergüenza, donde quiera que estés, y dices, necesito ser incluido en esta oración. Quiero hacer las paces con Dios. Quiero volver a casa. Entonces te voy a pedir amablemente, si puedo orar por ti, rápidamente desliza tu mano y muéstrame la mano. Gracias, veo tu mano. Si lo has puesto puedes bajarlo. Pero no te vayas hoy de aquí sin hacer las paces con Dios. Venid, habéis llegado a la casa de Dios. Él te ama. Se preocupa por ti, pero necesita que elijas la vida o la muerte. Desde donde estés mirando, en cada iglesia, en cada campus, allí en Ámsterdam, Polonia, Edimburgo, allí en Durham, Sevenoaks, Salt Bridgeworth, Southfields, aquí en nuestro campus de Elam, oremos contigo. Haz lo correcto ante Dios, regresa a casa hoy. Él te ama y tiene un gran plan para el futuro de tu vida. Así que una vez más antes de irnos necesitas esta oración. Levanta rápidamente tu mano, oremos contigo. Gracias, si lo has puesto puedo verlo. Gracias, puedes dejarlo. Gracias. Las manos se levantan por todos lados. No estás solo, y este es un lugar seguro para tomar una buena decisión. Entonces, en cada campus de la iglesia en Londres, levante la mano. En cada iglesia fuera de Londres, levante la mano y diga, aquí estoy, oren por mí. Y vamos a orar por ti, y Jesús te salvará y te ayudará. Padre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Lo rezamos en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dice, amén. Bueno, por favor, ponte a tus pies y dale una gran mano a Jesús si recibiste la palabra con nosotros. Y mientras aplaudimos, les pediré que hagan algo audaz por mí. ¿Has levantado la mano? ¿No has levantado la mano? Dijiste que sí en tu corazón. Necesito orar contigo. Quiero que te levantes de tu asiento y bajes al altar en cada campus de la iglesia. Si están en este auditorio, quiero que sentados atrás bajen a la sección de vidrio. Si estás sentado en algún lugar al frente, baja al altar. Y en cualquier otro campus de la iglesia, allí en Edimburgo, Ámsterdam, Manchester, donde quiera que estés, quiero que salgas corriendo de tu asiento y bajes al altar. Para que podamos orar por ti, tal vez pídele a la persona que está a tu lado que camine contigo. Ellos con gusto caminarán contigo. Pero ven rápido, oremos contigo esta mañana, hagamos las paces con Dios. Ven tal como eres. Jesús te ama, ven, vuelve a casa, el Padre te está esperando, tus pecados están olvidados, deja su lugar al pie de la cruz, tu sucia vergüenza no tiene derecho, porque Él ha lavado tus pecados. Invoca su nombre, su precioso nombre, y Él os sanará de nuevo. Ven. El Padre está esperando. Ven, tus pecados quedan olvidados. Hay lugar al pie de la cruz. Amén. Mientras la gente baja hacia el altar en cada iglesia, todavía siento que todavía hay gente de pie, preguntándose, ¿debería ir o no? ¿Dios realmente me está hablando ahora? Pero el miedo te mantiene en tu asiento.
Quiero que sepas que el enemigo trabaja con miedo, pero Jesús trabaja con fe. Y por eso queremos que des un paso de fe. ¿Qué es la fe? Es una acción. Escucho la palabra de Dios y respondo a la palabra de Dios. Entonces vamos a aplaudir una vez más y luego vamos a orar. Tal vez solo haya una persona más parada en algún lugar entre la multitud preguntándose, ¿debería ir o no? Si eres tú, entonces quiero que ahora sacudas los grilletes de tus pies, y quiero que des un paso de fe y bajes. Oremos contigo. Muy rápido, estés donde estés, no sé quién eres, solo siento que necesito animarte a que te levantes rápidamente de tu asiento. Tal vez estés en Ámsterdam, tal vez estés sentado allí en Edimburgo o Manchester, o incluso allí en Polonia. Ven, deja ese asiento. Camina hacia la fe, camina hacia Dios en fe. Entonces Jesús te tocará, te cambiará y te usará para su gloria. Así que vengan rápido, vamos a orar en un momento. Ven, luego South Bridgeworth, ven. Entonces East Barnard, vamos, levántate de tu asiento, ven. Amén y amén. A todos ustedes, gente hermosa, es un placer tenerlos aquí hoy. Gracias por venir. Quiero que sepas que Jesús te ama. Nada es por accidente, todo es por diseño. Dios sabía que hoy le dirías que sí a esa persona que te invitó. Y es un gran honor para nosotros orar contigo en Londres, el Reino Unido y Europa. Quiero que sepas que este es un momento muy especial. Ningún hombre puede conseguir que le digas sí a Jesús. La Biblia dice que cuando lo levantemos, Él atraerá a la gente hacia sí. Así que ya no quiero que mires hacia abajo, quiero que mires hacia arriba. Voy a guiarte en una sencilla oración que cambiará tu vida para siempre. Y quiero que pongas tu mano en tu corazón. Necesito que ores esto en voz alta. Así que ven, oremos juntos. Di: Padre Celestial, gracias por hoy que le hablaste a mi corazón. He escuchado tu voz. Por favor, perdóname de todos mis pecados. Sé que soy un pecador que necesita tu gracia. Y hoy recibo el perdón. Creo de todo corazón que Jesús es tu Hijo y el Salvador del mundo. Y que hoy soy salvo por Jesús. Padre, gracias por tu gracia, por tu amor, por el perdón y la aceptación. Lo recibo todo y gracias porque hoy sé que soy salvo, que soy amado. Te pido que me plantes en tu iglesia, que me llenes del Espíritu Santo y que me uses para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para todos ustedes que hicieron esa oración en el auditorio de una iglesia, quiero que me hagan otro favor más, el último que me hagan. Mire a la izquierda, mire a la derecha y encontrará gente saludándolo. Les pido amablemente que los sigan fuera del auditorio donde queremos darles una Biblia y un regalo, y luego los traeremos de regreso. Entonces, si puedes seguirlos fuera del auditorio en todos los campus, iglesias, donde te daremos una Biblia como regalo, y te la traeremos de regreso si miras en línea y has hecho esa oración. Con nosotros quiero pedirte que por favor vayas a nuestra plataforma de streaming y dejes tus datos para poder localizarte y comunicarnos contigo. Queremos asignarte a la iglesia cercana y queremos hacer este viaje con Jesús contigo. Queremos ayudarte a encontrar su voluntad perfecta para tu vida. Muchas gracias a todos los que habéis estado con nosotros en cada campus de Londres, en cada iglesia del Reino Unido y de Europa. Los amamos, chicos. Estamos entusiasmados de vivir la vida contigo. Estamos emocionados de ver lo que Jesús está haciendo en cada campus de la iglesia, y en cualquier iglesia y en cada vida. Ten una maravillosa semana. Sal y cambia el mundo para Jesús. Y esperamos verlo el próximo domingo, a la misma hora, en el mismo lugar, en un CRC cerca de usted. Dios te bendiga y adiós.